Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo venía escuchando, más o menos todas las intervenciones. Yo lo primero que quiero aclarar, yo soy Dina Sánchez, yo soy secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Primero, aclarar que los movimientos populares, cuando gobernaba Macri, hicimos una gran marcha, me acuerdo, en Plaza de Mayo, denunciando que se venía una deuda con el Fondo Monetario Internacional, diciendo claramente, fuertemente y muy claro que no queríamos volver a ser el patio trasero de Estados Unidos. Pero, sin embargo, esa deuda se contrajo, ¿no? Sin importar la voz del pueblo. Y también, cuando se llega a firmar hace poco el acuerdo con el FMI, muchos de nosotras no estuvo de acuerdo, pero sin embargo eso se lleva adelante y siempre planteando esto, ¿no? Se hizo el mejor acuerdo posible, pero muchos de nosotros y muchas de nosotras sabemos qué significa lo posible. Lo posible significa aprender a sobrevivir. Y yo creo que acá el CADI está conformado por distintos compañeros y compañeras de distintos sectores, pero yo creo que algo que nos deja reflejado la pandemia justamente fue las consecuencias de las políticas neoliberales y los 2 años de pandemia, 6 años de pandemia, que fueron 9 millones de personas que se registraron en el IFE. Todavía no sé las cifras exactas de las personas que se registraron ahora el bono, porque también nos puede dar una enorme sorpresa, ¿eh? Entonces, yo digo, el pueblo se expresa, pero sin embargo el pueblo no puede tener acceso a saber quiénes fugaron los dólares, ¿no? Quiénes nos endeudaron. Y después digo, pero sin embargo, cuando alguna persona quiere acceder, inclusive, lo pongo como ejemplo porque yo digo, claro, ahí la FIP sí te saca algo, pero cuando el pueblo quiere saber quién compró los dólares, que no fuimos nosotros claramente, pero sin embargo vamos a ser nosotros y nosotras fundamentalmente quienes vamos a pagar la deuda, pero por ejemplo hay compañeras que cuando quieren acceder a un beneficio habitacional, para que se den una idea, y ese compañero capaz en algún momento estuvo bien económicamente y se pudo comprar, no sé, una motito que en su momento le costó, no sé, 20.000 pesos. Sin embargo, no puede acceder a un beneficio habitacional porque la FIP salta enseguida y dice, no, esta persona tiene una moto. Pero sin embargo, el pueblo, que es quien va a agarpar al Fondo Monetario Internacional, no podemos acceder a quienes compraron los dólares, a quienes se la fugaron, quienes tienen cuentas afuera. Entonces, claramente, las cosas funcionan totalmente mal. Por eso es que la otra vez cuando hicimos una actividad acá, afuera del Congreso, decíamos, no, acá el problema es la distribución, porque estamos hablando de 18 millones de pobres y estamos hablando del 1% de la población que se llenó de guita con esa estafa, que se llenó de guita en los 2 años de pandemia, porque mientras que muchos y muchas le pusimos el cuerpo en los territorios, ellos se sentaron encima de los alimentos y dijeron, esto va a costar tal cosa. Entonces decidieron quién comía, quién no comía, y ahora lo siguen haciendo. Entonces, cuando conformamos el CADI, decíamos, bueno, tenemos que pedir una reunión con el senador y con quienes están en la comisión, en la comisión bicameral, era justamente porque nosotros y nosotras queremos saber realmente qué pasa. Hay que, primero, visibilizar que no es una deuda, que es una estafa, pero también visibilizar fuertemente la deuda interna. Porque estamos hablando de 18 millones de pobres en la Argentina, estamos hablando de la feminización de la pobreza, estamos hablando de pibes y pibas que están muriendo en Salta por malnutrición, estamos hablando de los adolescentes que están siendo cooptados por el narcotráfico, estamos hablando de los adultos mayores, estamos hablando de la indigencia. Y cuando hablamos de la política y hablamos de la sociedad, es que no podemos naturalizar la pobreza, que no podemos naturalizar que haya mujeres durmiendo debajo de los puentes con los pibes.
nos tiene que conmover como sociedad. Porque ¿cuándo se volvió en la Argentina un privilegio comer? Cuando comer tiene que ser un derecho y no un privilegio que algunos nada más lo pueden tener. Entonces tenemos que ver, en algún momento siempre soy muy atenta cuando el compañero Juan hace planteos y decía, quienes están en la política se tienen que preguntar ¿para qué carajo están? A mí me preguntan, Dina, ¿vos para qué sos secretaria general adjunta de la UTEP? Y yo sé perfectamente qué quiero. Yo sé perfectamente cuál es mi función, cuál es mi rol. Y es velar por los derechos de mis compañeros y mis compañeras. Pero hay quienes inclusive están peor que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que es la economía popular que no está organizada, que es justamente lo que refleja el IFE y lo que va a reflejar el bono, quienes se inscribieron en el bono. Entonces eso nos tiene que dar un parate para discutir, y lo digo con todo respeto. Si la comisión bicameral no está funcionando, hay que ponerla a funcionar. Y acá está el CADI y está el pueblo dispuesto a salir a luchar y ponerse a la cabeza para que esa estafa se investigue y para que no el Fondo Monetario venga cada 3 meses a decir quién come y quién no come. Porque creo que quien tiene más certeza ahora es el FMI y el pueblo también necesita tener una certeza. No puede ser que tengamos incertidumbre y que no podamos ni siquiera proyectar un futuro, porque de verdad hay mucha incertidumbre, porque hoy ni siquiera podemos planificar la comida de una semana en nuestros hogares. Y eso nos tiene que preocupar, pero sobre todo nos tiene que ocupar. Entonces, hay que volver a funcionar la comisión bicameral y acá hay un pueblo que está dispuesto a luchar y que hay que presionar donde haya que presionar. No podemos seguir naturalizando esto, así que, por supuesto, a disposición para ponernos a la cabeza y empezar realmente a poner la balanza para este lado. Cuando decimos de la deuda interna nos tiene que quedar claro cuál es la deuda interna. Y antes de estar viendo de dónde sacamos guita o sacarnos guita para pagarle al FMI, hay que ver que hay que sacarle guita a ese 1% de la población para pagar esa deuda interna, para no permitir que sigan muriendo pibes y pibas por malnutrición, pero sobre todo eso, para no seguir naturalizando la indigencia en la Argentina y para no seguir naturalizando que hoy sea un privilegio comer. Eso, gracias.